Hola y bienvenidos a todos, ya estoy de vuelta una vez más con otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores del canal, también a los que nos visitáis por primera vez, a los cuales invito que os unáis al canal para así poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. También sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Modcenter. Bien, volviendo al tutorial, esta vez os traigo un tutorial que no es que sea un problema muy común, pero bueno, ya hay unos cuantos suscriptores que nos lo han comentado y nos han pedido ayuda. Entonces vamos a enseñaros cómo poder reparar un problema que surge en lo que es en la tapa de abertura de la PlayStation 3 Super Slim. Podría ocurrir dos cosas: una, que no cierre, o sea, es decir, que no se quede enganchada la tapa, por ejemplo, que si hago así se queda enganchada. Pues bien, hay un problema que este enganche no lo hace, entonces continuamente se está yendo hacia atrás. Eso sería uno de los problemas. Y el otro problema sería pues que no quiere abrir cuando le damos al botón de apertura, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Pues ese sería otro de los problemas que puede surgir en la tapa de apertura. Bueno, el siguiente paso que vamos a tener que hacer será desmontar lo que es la carcasa superior. Como podéis ver, yo prácticamente lo he hecho ya. Eso es sobre todo para ir recortando un poquito el tiempo del tutorial. Pero bueno, para aquellos que sepáis hacerlo ya podéis empezar. Y los que no tengáis ni idea de cómo poder desmontar lo que es la carcasa superior, aquí arriba en la esquina superior derecha voy a dejar un logotipo, un icono con un símbolo de información, donde si pincháis podéis encontrar un tutorial donde enseño cómo poder desmontar por completo este tipo de consola. Bueno, pues yo voy a desmontar y dentro de un momento nos vemos solo con la carcasa superior. Bueno, pues una vez ya tengamos desmontado lo que es la tapa superior, ahora nos vamos a centrar en las posibles o los posibles causantes de estos dos tipos de problemas. Primero hay que tener en cuenta que el funcionamiento de este tipo de mecanismo, es decir, de apertura y cierre, no tiene nada electrónico, va todo a base de engranajes y a base sobre todo de muelles de presión. Entonces le vamos a dar la vuelta y aquí veremos todos los engranajes que tiene este mecanismo. Bien, pues como digo, esto no tiene nada electrónico, pero lo que hace que funcione son estos dos muelles que podemos ver, uno aquí y el otro lo vemos aquí. Si ahora podemos ver que la tapa se engancha perfectamente, si yo ahora, por ejemplo, desengancho este tipo de muelle, vemos que no engancha. Entonces, si tenemos ese tipo de problema, que vemos que la tapa no llega a enganchar, pues ya sabemos por dónde tenemos que guiarnos. Entonces yo ahora voy a volver a engancharlo. Normalmente una de dos, o es que se suelta el muelle o se rompe digamos la pestaña o el pasador que tenemos para enganchar el muelle. Si se rompe, pues tenemos varias opciones. Una, atornillarlo con un tornillo muy pequeñito. Dos, sería pegarlo con mucho cuidado, no llegar a pegar la pieza esta que tenemos abajo, porque si no entonces se va a quedar bloqueado. O sea, buscar la manera o la opción de poder digamos enganchar el muelle a este pasador. Vamos a volverlo a colocar en el sitio. Ahí lo tenemos. Bien, una vez que lo tenemos colocado, pues podremos ver que vuelve a enganchar lo que es la tapa. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el segundo muelle, que es el que tiene forma de espiral, que es este que tenemos aquí. Este muelle pues puede dar el caso de que uno de los extremos se suelte, o lo más normal es que se rompa una de las dos puntas de esta pieza, de este engranaje. Si se rompe el que vemos, no sé si se verá desde ahí este ángulo, aquí vemos un poquito de blanco, pues eso es una de las puntas que se enganchan en la pieza de plástico negro, y aquí tendríamos la otra. Entonces, si se rompe una de esas dos puntas, claramente hay que cambiar esta pieza. Para encontrarla, pues no es que sea sencillo, pero se puede encontrar a través de internet o si queréis desde la página web de nuestro patrocinador. Luego también pues se podría soltar desde dentro de aquí de lo que es la pieza o el engranaje. Y desde este lado pues es un poquito difícil, ¿no? Porque digamos que el extremo es bastante largo. Pero bueno, vamos a simular como si estuviese rota. Para ello vamos a tener que quitar este tornillo de aquí. Quitamos y soltamos el muelle. Pues ya supuestamente estaría rota. Por lo tanto, si esta pieza no hace su función, veremos cómo no quiere abrir. Se podría abrir claramente con la mano, pero no hace realmente su función.
Bueno, en el caso de que tengamos esta pieza dañada, pues claramente primero tenemos que conseguir una y ahora os voy a enseñar cómo poder cambiarla o sustituirla. Hay que tener en cuenta de que este trabajo es complicado porque los engranajes tienen que estar perfectamente alineados. Entonces, claro, puede llegar incluso a darnos un quebradero de cabeza, pero tremendo. Incluso yo con práctica hay a veces que cuesta encajarlos. Pero bueno, aquí podemos ver la pieza que supuestamente estaría rota. Luego tenemos este engranaje, lo vamos a quitar todo. Y os voy a enseñar cómo hacerlo desde cero. Bueno, aquí como podéis ver he desmontado todos los engranajes del mecanismo. Esto lo hago sobre todo pues por si acaso, en el caso de que no sea justamente esta pieza la que tengamos dañada, podría ser esta otra, esta o incluso estas de aquí. Bien, pues así podríamos cambiar cualquiera de ellas. Lo primero que vamos a hacer será colocar la primera, que sería esta de aquí, la de color negro, que tiene digamos varias zonas dentadas. Esta la vamos a colocar justamente primero. Tendríamos que abrir completamente lo que es la tapa, encajaríamos los dientes en lo que es la tapa y veríamos que ya pues hace su función. Ahora el siguiente sería este de aquí, lo vamos a poner justamente en esta zona. Luego la hermana gemela son idénticas, es decir, podríamos poner esta aquí o esta aquí, no habría ningún problema. El siguiente sería, pues vamos a colocar esta pieza que es prácticamente cuadrada, pero veríamos que tiene en las esquinas como una forma ondulada. Pues esa forma ondulada tiene que estar justamente encajada, veremos, en estas esquinas. Veremos que así no se puede mover. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, esta que tiene forma de L. Vamos a pasar por aquí y la colocaremos justamente por dentro de lo que es este pasador o esta pestaña de plástico. Ahora el siguiente sería pues ya esta de aquí, que sería pues la que supuestamente se rompe cuando la tapa no quiere abrirse automáticamente. Bien, el muelle lo vamos a poner de esta forma. Aquí vamos a ver un extremo corto y un extremo largo. El corto lo vamos a poner en la zona interior, de tal manera que veamos que engancha. Y ahora le vamos a dar pues una vuelta y media o dos máximo, que haga presión. Vamos a sujetar lo que es la parte larga y con la tapa abierta vamos a colocarlo en el sitio. Veremos este pasador o esta pestaña de plástico la tenemos que introducir en este orificio de aquí. Y el extremo más largo lo vamos a dejar caer justamente en esta zona. Bien, lo vamos a sujetar con los dedos, que no se suelte. No os preocupéis por la pieza en forma de L, porque de momento no hay problema de que esté suelta. Sobre todo hay que centrarse en la presión de esta de aquí. Ahora vamos a colocar esta última, que la parte más larga vamos a introducirla en este orificio que veremos justamente aquí. Veremos que se queda prácticamente suelta, no pasa nada. Vale, ahora ya colocamos esta en forma de L, que enganche también en lo que son estas dos pestañas, tiene que ir colocada por dentro. Y ahora con cuidado vamos a ir colocando esta última, que sería la tapa. Muy atentos de que no se suelte lo que es el muelle en espiral. Y esta la vamos a poner de tal manera que la parte esta se quede por abajo. Para que no se suelte, coloquemos los tornillos.
Pues ahí lo tenemos. Yo creo que con esto ya está todo. Espero que os haya gustado lo que es el tutorial. Si es así, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y bueno, pues recordaros de compartir estos tutoriales por las redes sociales, que como digo, tanto aprender como enseñar es derecho de todas las personas. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.